Mañana con 57 minutos, 7:57. Estamos en vivo desde Chilpancingo a través de una frecuencia de la 106.3, allá en toda la región de la montaña 95.5, en la web Noticias con Gamaliel, en el Facebook digital 106.3, usted nos puede ver, y también en la aplicación Alexa. Nuestro número telefónico es el 747-688-9830, nuestra vía de comunicación. Nos da muchísimo gusto que nos reciba en su oficina, en su domicilio, el exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores. Licenciado Héctor, ¿cómo está? Buenos días. Hola, Gamaliel, gracias por estar aquí. Bienvenido, bienvenido sea todo el equipo aquí a su casa. Me da mucho gusto que estén aquí. Y bueno, como nos habíamos comprometido, me da mucho gusto primero que estén aquí. Y como nos habíamos comprometido, pues aquí estamos para la entrevista. Me hiciste favor de entrevistarme el día de mi cumpleaños, el pasado viernes. Ahí hablamos y te dije que haríamos la entrevista, tú me lo habías planteado ya. Sí. Y a mí me parece pues muy buena ocasión de conversar contigo y pues adelante. Aquí Sin filtros. ¿Qué se necesita en el 2027 para ganarle a la gubernatura de de Guerrero, licenciado Héctor Astudillo? Usted la conoce bastante bien. ¿Qué se necesita aparte de dinero? Pues se necesita tener una base, ante todo, ¿no? Napoleón Bonaparte decía que para ir a la guerra, que hoy es la política, ¿no? Necesitaba dos cosas, dinero y ejército. Yo sigo pensando que eso se aplica en la actualidad. El ejército yo lo hablo igual, ejército de hombres y mujeres que te ayuden, en este caso en las 7 regiones del estado, que simpaticen contigo, que te ayuden, que crean en ti. El ejército es fundamental. Y el dinero, pues también el dinero, pero eso lo regula la ley, afortunadamente, ¿no? Entonces yo sigo pensando que se requiere mucha aceptación social, un ejército de hombres y mujeres guerrerenses para ganar una que elección, estén dispuestos para ir a ayudarte. Primero ser candidato, que a veces es lo más complicado. ¿Sí? A veces es lo más complicado, después ir a una campaña constitucional, depende de dónde estés, pero sin duda yo creo que, vuelvo a lo que te decía, un gran ejército de hombres y mujeres que crean en ti. A ver, regreso. Que te impulsen, que te ayuden, que tengan determinación de decir, esta me gusta, voy a ir con él. Regreso al 2004. Obviamente no hay mayorías absolutas, ¿eh? Hay que convencer a la mayoría, no a todos. Voy a regresar al 2004. Eran dos candidatos importantes en ese momento, senadores de la República, Héctor Vicario y Héctor Astudillo Flores. ¿Cómo se limaron asperezas y usted es el candidato en ese entonces? Yo traía un trabajo con tiempo anterior. Venía yo de ser, sin duda mi trayectoria me ayudó, ¿no? Venía yo de ser senador, venía yo de ser presidente municipal en 2 ocasiones, una interina, otra constitucional. Venía de ser coordinador de una campaña y venía de ser presidente del PRI. Sin duda mi trayectoria me ayudó mucho a ser candidato. Ahí sí, el ser candidato no fue tan complicado. El ser gobernador sí fue mucho, de tal manera que no se ganó. Pero yo creo que mi trayectoria, creo que también mi personalidad, que sigue siendo la misma, creo que una conducción de la que he tratado, no sé si lo he logrado, pero lo he tratado de hacer, una conducción seria, responsable. Me criticaron mucho cuando me salí de ser presidente municipal para ser coordinador de la campaña de René Juárez. En un momento, yo creo que muy bueno de mi vida política, era yo un presidente municipal con mucho ánimo, con mucho entusiasmo por hacer bien las cosas, pero al final de cuentas, librando todo eso, llegué a ser candidato. Lo difícil fue ser gobernador. ¿Qué es lo difícil? ¿Qué es lo difícil? Pues convencer a la mayoría del pueblo que te ayude. Eso es lo más difícil. Convencer a jóvenes, a mujeres, a señores, a lo mismo gente que está en el campo, que personas que están en las aulas enseñando, maestros, jóvenes que van a votar por primera ocasión o que van a votar por segunda ocasión, padres de familia que influyen en sus opiniones con sus hijos en las mesas del desayuno, de la comida, profesionistas, médicos, abogados, grupos sociales. Se tiene que hacer el consenso de todos. No hay que olvidar que Guerrero es un estado con una trayectoria y con una historia muy especial. Guerrero es un estado rebelde. Guerrero es un estado insurgente, históricamente
Ahí está, no solamente lo digo, históricamente hay los elementos y las pruebas. Aquí se hizo la independencia, se aportó en la revolución y sin duda, bueno, hasta Cuauhtémoc, yo sigo afirmando en la narrativa originario de Guerrero, de Izcatiopan, hasta Cuauhtémoc dio la última gran batalla por la Gran Tenochtitlán. Entonces, Guerrero es un estado complicado, Guerrero es un estado difícil. Y las últimas alternancias así lo dicen. Se ha movido el Estado en sus electores hacia la izquierda, diríamos, hacia la medianía, y por supuesto va a ser muy interesante cómo termina esto que viene en el próximo año 2027, cómo termina, hacia dónde el electorado decide irse. A ver, en 2005 pierde Héctor Astudillo ante Ceferino Torreblanca Galindo, una derrota dolorosa. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién falló? Yo creo que fue el momento del cambio. El cambio cuando empezó en México. Hay que recordar que el PRI tuvo una larga historia de permanencia. El 2000, año 2000 se perdió la elección. Llega a ser presidente de este país Vicente Fox. El licenciado Labastida no logra tener la mayoría de votos y empieza en el país una serie de movimientos. Y el cambio llegó en Guerrero. Y la palabra cambio siempre he dicho que es una palabra universal y permanente. Sigue siendo la palabra cambio universal y permanente. Nunca desaparecerá. Yo recuerdo que el domingo de elecciones, un día antes del sábado, hubo focos rojos por ahí, en el 2005. Vino la elección y recuerdo antes de venir a la elección, vinieron el Comité Nacional del PRI, estuvo aquí en Guerrero Enrique Jackson, estuvo Roberto Madrazo, acompañando y arropando a Héctor Astudillo. Pero la gran pregunta, ¿qué pasó con el priismo que era arropante y fulminante? ¿Qué pasó en ese entonces? En ese momento también, hablando, como tú dices aquí, sin filtros, hubo también un rompimiento interno dentro del PRI. No todos los que estaban originalmente llegaron. Recordemos que se formó un partido político, que hubo una escisión de un grupo relacionado con el poder en ese momento. Ese grupo yo pienso que nos costó 50,000 votos. Lo que también he mencionado en diversas entrevistas y en parte de mi historia política lo tengo, el haber sido candidato con tanta anticipación, y te lo dije en la entrevista hace unos días, no fue acertado. ¿Por qué? Porque era tan amplio el PRI que los que vieron que no estaban siendo acariciados por el candidato, se me vinieron, no encima, se fueron. Y entonces buscaron cobijo, en este caso, con quien estaba siendo un candidato disruptivo, un candidato diferente a lo tradicional del PRI, y entonces se fueron, en este caso, hacia el lado. ¿Muchos del PRI se fueron al PRD? Yo calculo que unos 50,000 en aquel entonces. 50,000. Sí. ¿Y de amigos de Héctor Astudillo también se fueron con Ceferino Torreblanca? No, creo que mis amigos permanecieron en aquel entonces, mis cercanos diría yo, ¿no? Porque no solamente eran mis amigos, mis cercanos, los que simpatizaban conmigo. Al final de cuentas tuvimos 450,000 votos, fueron muy importantes, no fue cualquier cosa, pero no fue lo suficiente como para ganar la elección. Se perdió y se perdió la elección y lo acepté. ¿Qué tanto le dolió esa derrota del 2005 a Héctor Astudillo? Pues me dolió mucho. Claro, las derrotas duelen, porque no hay más... no hay otra circunstancia más complicada. Porque para muchos el agarrar el chupirul es una ventana de salida. Me dolió muchísimo porque además mi carrera había sido exitosa. Yo diría que era una carrera galopante, como un caballo brioso, que brincaba todos los obstáculos. Y llegué a pensar, ¿por qué no?, en la soberbia del ser humano, que las ganaba yo todas. Las ganaba yo todas y que esa también la ganaba yo. ¿La soberbia se apoderó de Héctor Astudillo? Aún cuando hubo luces, encuestas que veíamos, conocíamos que las cosas no estaban bien, yo dije, pues seguramente el día de la elección van a salir bien. No salieron bien. La soberbia, piensa uno que es invencible por lo que has vivido en la vida. Si he ganado siempre, ¿por qué no voy a ganar esta? Y de pronto te das cuenta que no eres invencible. Te invade una actitud de pensar que puedes todo, ¿no? Políticamente hablando.
Y entonces viene el fracaso y entonces cambian las cosas y entonces hay que Ves morder la realidad. hay que morder el piso, hay que tragar polvo y hay que volver a tu realidad. Y entonces lo que hay que hacer, hay que volverse a reinventar. Dicen que te ven caballo, te ofrecen silla. Sí, claro. Claro. Eso así siempre ha sido, ¿no? Hay que ser personaje para que las cosas se te faciliten. Hay que tener fuerza para que las cosas se te den. Si no tienes nada, el otro día me buscó una persona y me dijo, por a lo que estás diciendo del caballo, que hay que te dan ofrecen, me dijo, oiga, señor Astudillo, don Héctor, pero no me gusta que me digan don Héctor, ¿no? Uh-huh. Y me dijo, quiero ser gobernador y quiero platicar con usted para que me diga qué es lo que tengo que hacer. Y le dije, oye, pues gracias, te agradezco mucho la confianza, te voy a decir qué es lo que hay que hacer. Prepárate en una listita en dónde has estado, qué has hecho, porque te lo van a preguntar. Para buscar ser candidato a gobernador o para buscar ser gobernador, hay que demostrar lo que has hecho por tu tierra. Si no has hecho nada, perdóname, mi opinión es que te va a ser muy difícil. Yo creo que la trayectoria, el servicio, funcionan. En ocasiones eres rudos con tus comentarios, ¿no? Pues yo creo que hay que ser claro, ¿no? Aunque siempre trato de seguir el alcance de mis palabras, de acuerdo al famoso libro ese de los 4 acuerdos, ¿no? Ajá. No te tomes nada personal, mide el alcance de tus palabras, haz tu mejor esfuerzo, pero siempre trato de medir el alcance de mis palabras. Siempre he sido un hombre cuidadoso, como hablo. Puedo decir cosas duras, pero siempre las mido, las cuido. No soy un imprudente ¿Has llegado a mi herir a boca. Personas? Cuando me enojo porque me enojo, puedo decir cosas, pero nunca para ofender o ¿Y te arrepientes? lastimar. Soy un ser humano, me arrepiento y cuando me arrepiento pido disculpas. ¿Te han llegado a fallar? Otra vez. ¿Te han llegado a fallar? ¿Me han llegado a fallar? Pues yo creo que muchos, ¿no? Muchas. Yo creo que es un asunto de la ley natural de la vida. 6 años. Convives con seres humanos, no son perfectos. 6 años estuviste en el poder. Acariciaste, lo saboreaste, lo sentiste, Lo viví. lo viviste y después dejas el cargo y ya no funciona ni el teléfono suena como sonaba cuando eras gobernador. Ya no vienen a tocar tu puerta como lo hacían cuando eras gobernador. Muchos yo vi en tu evento que hicieron falta. ¿Qué opinas de todos ellos, Héctor Astudillo? Primero, hay que vivir un proceso cuando se va terminando una etapa de poder. En todos los niveles, ¿eh? Principalmente los niveles, pues, donde tienes poder. Entendido el poder para el uso y el servicio para los demás. No el poder para llenarte de propiedades o de riquezas o de ayudantes. No. Ese poder no es poder, es abuso. Es exceso. Entonces, yo creo que cuando tú vas terminando tienes que empezar a vivir un proceso. Y el proceso se empieza a vivir muy cerca de cuando empiezan los procesos de selección en tu sucesión. Dentro y fuera de los partidos políticos. Porque entonces los que están mirando al poder del presente están mirando al futuro. Y entonces cambian la mirada hacia quienes creen que van a llegar. Y ahí empieza un proceso y hay que vivirlo y hay que prepararse para eso. No puedes tener permanentemente a todos. Eso es una ley natural de la vida. No puedes terminar con los que empezaron. Y principalmente al final no pueden permanecer todos. Y después, cuando ya no tienes poder, es muy natural que muchos no estén. Qué bueno que existan algunos. Grave sería que no existiera nadie. O que existieran unos cuantos, 4, 5, 6, 10, 20. No, yo creo que al final de cuentas mi saldo no es malo. Tengo muchos amigos. ¿Te has llegado a arrepentir de cosas que no hiciste y de las cosas que hiciste cuando fuiste gobernador? Yo creo que más bien me hubiera gustado hacer más cosas. Te voy a decir qué me hubiera gustado hacer. Arreglar más escuelas, hacer más escuelas, ayudar más a la universidad, invertir mucho en la educación. Sin duda a Guerrero lo que le hace falta es mejorar su educación. Me hubiera gustado mucho hacer eso, hacer muchas cosas por la educación. ¿Qué me hizo falta? Pues muchas cosas. Hay que recordar que me agarró la pandemia, eso fue terrible, y la pandemia nos obligó a echarnos para atrás. Fui un gobernador que en la historia tomó la determinación a través de un decreto de cerrar las playas por primera ocasión de Acapulco,
el disminuir casi al 100% el flujo en las calles. Fue una etapa difícil la de la pandemia y no duró un mes ni dos, duró más de un año, ¿no? En este año 2026 seguramente regresas la película y te arrepientes de haber nombrado a gente que ahora se alejó de Héctor Astudillo. No me arrepiento. Yo creo que en su momento fue la decisión que para mí fue la acertada. No tengo ningún arrepentimiento hacia nadie. No tengo ningún sentimiento ni rencor hacia nadie. Creo que cada quien toma sus determinaciones. Siempre, como lo he hecho en toda mi vida, les deseo que les vaya muy bien en todo lo que hagan. Quienes hoy no están conmigo. ¿Dónde quedó el orden y paz? Pues quedó mostrado. Hay que recordar, rápidamente te lo voy a decir, hay que recordar que cuando llego a ser gobernador no había ni labores. Estaban tomados 32 municipios. Estaban las calles que son cercanas a la Secretaría de Educación, o lo que era la Secretaría de Educación, Salud, estaban tomadas. El Zócalo de Chilpancingo tenía un año tomado. ¿Cómo logra convencerlos a todos ellos? A través de un diálogo permanente que se tuvo con los grupos organizados que estaban ahí. Duró varios meses. Se retiraron de los 32 municipios, se retiraron de las tomas de las calles y se fueron del Zócalo finalmente, que en el último momento no se querían ir porque al final de cuentas había comerciantes que ya estaban ahí vendiendo. Pero yo creo que esa es una muestra del orden. La paz, pues te lo digo, entramos en el primer lugar de todo lo malo. Estábamos en el primer lugar en los homicidios dolosos, en secuestros, en todo, y terminamos en el octavo lugar. ¿Cuál fue el año más difícil de la administración estatal de Héctor Astudillo? Sin duda la pandemia. Esto me lo han preguntado mucho, me lo han, diríamos, cuestionado, y yo he contestado lo mismo que te contesto, la pandemia. La pandemia fue lo más difícil que viví como gobernador. Era un hombre... Principalmente cuando hubo una crisis de medicamentos, de doctores, principalmente doctores y enfermeras, ¿no? No todos los doctores estaban trabajando y eso resultó un verdadero problema. ¿Era un hombre muy informado, Héctor Astudillo? Siempre he tratado de ser un hombre informado. Acuérdate que no me gusta mucho estarlo diciendo porque no ando diciendo qué es lo que soy, pero pues al final de cuentas soy maestro en comunicación y eso a mí me permite tener una vocación. No sé los alcances, yo no me califico, yo no solamente digo que traté. Después de que terminé de ser gobernador, terminé mi profesión, mi carrera de maestro en comunicación. No lo había terminado, la tuve que suspender cuando llegué a ser gobernador y cuando terminé le dediqué 2 meses y terminé mi carrera de comunicación. Entonces trato de ser un hombre informado y eso me sirve. Por eso en algunas ocasiones pues puedo conversar como contigo y tener la confianza en mí mismo, porque yo me tengo confianza en mí mismo, en saber lo que estoy contestando. ¿Qué organización le generó más problemas a su administración estatal? Híjole, pues Guerrero es un asunto complejo, ¿no? Yo creo que hay problemas que siguen, como el caso de Ayotzinapa, los grupos que están fundamentalmente organizados, los grupos de maestros. Yo creo que esos dos grupos fundamentalmente, Ayotzinapa, los maestros y todos los grupos organizados que durante mucho tiempo tenían apoyos económicos para hacer cosas y que al final de cuentas, conforme se fueron adelgazando los presupuestos, pues por supuesto que protestaron. Hay que recordar que había muchísimos grupos hacia el campo que tenían apoyos y entonces yo traté de encontrarle una salida a todo eso para que no los tuviera yo permanentemente en las carreteras o bloqueando los edificios. A ver, ¿cuántos años militó en el PRI? ¿Cuántos años milité en el PRI? Pues yo te déjame hacer cuentas porque realmente no las he hecho. Yo empecé a ser militante del PRI alrededor de los 25 años, 24 años. Pues yo creo que al final de cuentas milité en el PRI 40 años, ¿no? 40 años en 40 el partido. años. ¿Ahí hizo carrera? Ahí hice carrera, me capacité. Yo soy egresado de las escuelas de capacitación del PRI. Estuve varias etapas ahí. Vengo o hice mi carrera desde los cargos más modestos, o sea, yo no llegué en helicóptero ni llegué a una recomendación. Hice mi carrera en el PRI desde el cargo más modesto.
fui secretario general de la CNOP, hoy eso ni siquiera creo que existe. Después fui presidente del PRI, fui presidente del PRI en 2 ocasiones, fui presidente del PRI en el Estado 2 ocasiones, fui el coordinador del movimiento territorial, ocupé cargos a nivel estatal. Sin duda, el PRI me dio una gran formación. Mi respeto para ese PRI. ¿Qué tanto le agradece al PRI, Héctor Astudillo? Tengo un especial agradecimiento hacia el PRI, especialmente hacia la gente en el PRI que me ayudó. En el PRI hay gente buena. No todos son los que hoy yo no comparto su actitud, y no comparto esa personalidad que es rechazada entre la sociedad. Por eso me fui del PRI. ¿Se fue del PRI por los mismos usos y costumbres que tiene actualmente el PRI? No, yo creo que no, porque ya no los tiene. Ya no hay manera de que el PRI tenga esos usos porque... ¿Va a desaparecer el PRI? No, yo no creo que vaya a desaparecer, yo creo que se va a disminuir. ¿Más? Y eso es muy lamentable. Sí, yo no creo que tenga los mismos votos que tuvo en la pasada elección. No me gusta hablar mal del PRI, no vengo a hablar mal del PRI. Yo tengo un gran afecto y respeto, primero por la institución que me formó, que me dio oportunidades, pero alguien me dijo, oye, es que te dieron mucha oportunidad en el PRI. Sí, nada más una cosa. En todas las oportunidades que me dio el PRI, yo traté de estar a la altura de la oportunidad que me dio. Nunca fui un ladrón, nunca fui un mentiroso, nunca fui un farsante y nunca fui un ave de paso. Nunca fui un aventurero de la política, no he sido un aventurero de la política. De tal manera que lo que me dio el PRI, yo traté de corresponder, de tal manera que mi carrera fue muy rápida y muy ascendente. Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, hace un par de meses atrás dijo, los que se fueron que regresen al PRI. ¿Va a regresar Héctor Astudillo? No lo tengo planeado y yo creo que los que se han ido no tienen planeado atender el llamado de Alejandro Moreno. Yo creo que es un asunto que debió haber pensado antes de todo esto que está diciendo, de no haber asumido actitudes que él mismo propició, ¿no? Al primero que le decía algo que no le gustaba, lo expulsaba. Entonces yo creo que no, eso no tiene una buena respuesta. ¿Cómo lo reciben en Movimiento Ciudadano y qué hacen en Movimiento Ciudadano, Héctor Astudillo? Me reciben en Movimiento Ciudadano porque a mí me invita Dante Delgado. Yo voy a Movimiento Ciudadano por mi relación con Dante Delgado. Cuando termino de ser gobernador, Dante Delgado me busca. Yo estaba unos días de vacaciones cuando terminé de ser gobernador y me llama por teléfono y me dice que me quiere invitar a comer. Y yo le digo que sí, yo no a Dante Delgado, creo que lo había visto en alguna ocasión en mi vida, pero hace muchos años atrás. Nunca había tenido la oportunidad de platicar con él, me invitó a comer a su casa y me dijo, oiga, ¿por qué no piensa usted en venir a Movimiento Ciudadano? Pero lo primero que me dijo fue algo, perdóname que lo platique y les pido que me disculpen lo que voy a platicar, pero es lo que platiqué con él. Me dijo, quería yo saludar, así textualmente me dijo, a quien gobernó 6 años un estado tan difícil. Y me preguntó por aquella circunstancia que se vivió con el presidente de la República en Tlapa. Cuando los abucheos, ¿no? Cuando los abucheos y que después yo hablé con el presidente y que el presidente, hay que reconocerlo, el presidente López Obrador, en un acto de mucha, yo diría, prudencia e inteligencia, me dijo, Héctor, lo que a mí respecta, discúlpame, hay que tratar de que estas cosas mejoren. Y yo creo que a partir de ese encuentro, Gamaliel, los abucheos con los gobernadores pararon. Fíjate qué importante fue lo que pasó en Tlapa. ¿Le molestó lo que le sucedió en Tlapa, Héctor Astudillo? No me pareció justo, porque no iba yo a enfrentarme al presidente de la República, íbamos a un acto institucional. ¿Lo trataron de enfrentar con el presidente López Obrador? No es que me hayan tratado de enfrentar, me trataron yo creo que sencillamente de disminuir y pues de ofender, ¿no? Y yo lo que creo es que... Pero alguien estuvo atrás de todo eso. Claro que alguien estuvo atrás de todo ¿Quién, eso. Héctor? Pues fueron gentes que estaban ligadas en ese momento a Morena, ¿no? Que algunos yo entiendo que ya ni siquiera están, ¿verdad? No vale la pena. Yo creo que al final de cuentas, a mí eso me sirvió, tengo que reconocerlo, lo que pasó en Tlapa con el presidente López Obrador, para tener una mejor relación con el presidente de la República. ¿Cómo fue la relación siendo gobernador Héctor, siendo presidente de la República Andrés Manuel López Obrador? A partir de ese momento, mucho mejor. ¿Y antes? Fue una buena relación. Es que no me conocía, ni yo lo conocía a él, ni él me conocía a mí. Entonces, cuando nos vimos la primera vez que él era el presidente electo, ya había ganado las elecciones, platicamos y me dijo, oye, tú tienes un programa aquí muy importante. Veníamos en el carro del aeropuerto a una reunión que hubo en el centro de convenciones con diputados, con presidentes municipales, con todo lo que diríamos la representación política del Estado, una reunión buena, correcta. Y me dijo, tú tienes un programa que es el programa de fertilizante. Y me preguntó por él y me dijo,
¿no tienes inconveniente en que yo lo maneje, el gobierno federal? Le dije, presidente, pues ¿cómo voy a tener inconveniente si cuesta mucho dinero? Era un problema mantener ese programa de fertilizante, y entonces a partir de entonces lo maneja el gobierno federal. Con algunos problemas que iniciaron muy fuertes, hubo una gran, hubo un gran desagrado del manejo por una persona que mandaron, no recuerdo su nombre, pero al final de cuentas el programa de fertilizante era un programa único en el país, donde se pagaba por parte del gobierno. Yo lo hice gratuito y lo logré tener gratuito varios años, ya el presidente después lo tomó y después ahí está el programa de fertilizante. Estamos en Sin Filtros, completamente en vivo desde Chilpancingo con el licenciado Héctor Astudillo Flores. ¿Es cierto que le ofreció una embajada López Obrador al que fue gobernador de Guerrero? Mira, estamos en Sin Filtros, pero bueno, pues yo, en alguna ocasión también lo he declarado, hasta en el periódico salió. No solamente me planteó que fuera yo embajador, me planteó que fuera yo subsecretario de Gobernación. ¿Y por qué no aceptó? Cuando me planteó el que fuera yo subsecretario de Gobernación, era yo gobernador. Me faltaba estaban muy cerca las elecciones. Y después, cuando me planteó que yo fuera embajador, hablamos de algunos países, eran los días en que estaba yo a punto de terminar de ser gobernador. Es más, un día antes que yo terminara de ser gobernador, lo vi en el Palacio Nacional y lo planteamos, quedamos en buscarnos. Yo regresé, lo busqué a través de una secretaria particular que tenía él, o privada de apellido Nieto. Me dijo que el presidente estaba muy ocupado, que ya le había preguntado por mí, y que por favor estuviera yo pendiente, pero que si ella no me hablara, que por favor yo le hablara. Yo no volví a llamar y a mí nadie me buscó. Entonces, santa paz, y qué bueno que nos haya dado. ¿A cambio de qué? Y qué bueno que nos haya dado. ¿A cambio de qué? ¿A cambio ¿Ser embajador o subsecretario? Pues yo creo ¿De entregar a Guerrero, Héctor Astudillo? No se entregó Guerrero, porque ya han pasado las elecciones. Yo estoy convencido de que los números hablan. En todos los estados estaba perdiendo por 30, por 32 puntos. Aquí en Guerrero el se perdió o no se ganó por alrededor de 3.5, una cosa así. Fue un estado extraordinario en materia de elecciones. Y yo creo que la calificación que en aquel entonces yo tenía no era mala. La empresa Mitofsky, que era la que creo que sigue dando resultados de los gobernadores y gobernadoras, me dio una calificación final en el último mes del 8º lugar en el país. No era yo un gobernante monstruo, pues. No era un gobernante que tuviesen que avergonzarse de mí los guerrerenses. Eso creo yo. Aún así, creo que terminé con problemas, principalmente con problemas económicos, y lo reconozco. Problemas económicos que se van a volver a presentar sin que sea mi deseo. Porque Guerrero tiene un problema, que es su economía. A ver, regreso, me viene a la mente exgobernadores, el de Chiapas, sí, el de Hidalgo, el de Sinaloa. Ellos sí aceptaron ser embajadores. ¿Y por qué no aceptó Héctor Astudillo? Yo creo que no insistí. ¿Se arrepiente? No, estoy convencido que fue lo mejor para mí. No me veo yo como embajador y no me veo la circunstancia que yo hubiera vivido de descalificaciones políticas si hubiera yo aceptado una chamba de esas. ¿Qué viene para Héctor Astudillo? Lo que viene es lo que estoy, tratando de orientar, tratando de ayudar, tratando de colaborar. Siempre que me invitan doy una opinión, en lo particular, en lo privado, con trabajo en un despacho en cuestiones de manejo de crisis en la Ciudad de México. Y lo que viene, pues, es política. Tengo 68 años. ¿Qué tanto influye la decisión de Héctor Astudillo en Movimiento Ciudadano? ¿O qué tanto va a decidir Héctor en el palomeo de candidaturas? Bueno, yo tengo dos cosas que podríamos contestar a tu pregunta. La primera, mi relación con Jorge Álvarez Maínez es una relación buena, es una relación madura, y mi relación cercana también con Dante Delgado. Esa es una parte, la parte nacional. La parte local, tengo relación con todos los que están en el Movimiento Ciudadano actualmente. Y sin duda eso me coloca a mí como alguien que tiene actividad, que tiene voz y que tiene un valor y principio, que se los he dicho y que lo he practicado en mi vida. Aquí hay que ganarse las cosas. Y cada quien que tenga una posición, alguna candidatura, alguna representación en regiduría, diputación, tendrá que ganársela.
que anda tocando la puerta Norma Utilia Hernández Martínez de Movimiento Ciudadano en Guerrero? No tengo conocimiento, es la primera vez que lo escucho. ¿Por qué lo pregunto, Héctor Astudillo? Porque el día de ayer daba a conocer de que posiblemente se va a MC. Dije, le vamos a preguntar esto a Héctor Astudillo. ¿Qué sabe al respecto? No he tenido la oportunidad de platicar con ella sobre este tema. ¿Y si hay la intención? No lo tengo, o sea, no está proyectado. No está proyectado hablar con ella, pero si hablo con ella, pues te lo platico también, porque no tengo que ocultar, porque no vamos a hablar tampoco ninguna diablura, ni tampoco ninguna cosa infernal. ¿Qué hace Héctor Astudillo en MC? Soy el enlace político nacional. ¿Es el que los invita? Soy invito a nivel nacional. O sea, yo participo en reuniones de convocatorias a personajes que normalmente se van incorporando a Movimiento Ciudadano. Y también realizo una serie de actividades con gente de todo el país que puedan incorporarse a Movimiento Ciudadano. Ese es mi principal trabajo. Lo de Guerrero es totalmente honorífico, valga la expresión. Así es. A ver, ¿qué pasó con la relación con Manuel Añorbe Baños? Porque sin lugar a dudas lo vimos muchísimo tiempo con una gran amistad. El senador hacia el gobernador hacia el senador, y de repente hubo un distanciamiento. ¿Qué pasó en esa relación con Héctor Astudillo? Pues una relación que se terminó, creo que lo has dicho muy bien, fue una relación que tuvo cercanía política. Creo que tanto a Manuel Añorbe como a un servidor durante mucho tiempo nos dio buenos resultados mantenernos cerca. Creo que Manuel tuvo actitudes conmigo que yo tengo que reconocer, ¿no? Y yo también. Estamos correspondidos, estamos pagados, no nos debemos nada, pero no tenemos ninguna relación. ¿Y no hay la intención de volverse a Ninguna, reunir? de mi parte ninguna. ¿Por qué? No la tengo. Yo creo que hay relaciones que se terminan. Para utilizar la palabra nunca en política es temerario, es negativo y es soberbio. Pero de momento yo no tengo ningún interés de tener ninguna relación con Manuel Añorbe. Deseo que le vaya bien, a él, a su familia, punto y aparte. ¿Se arrepiente de haber sido su amigo? No, de eso no. No, de eso nunca, no. Sería muy grave decir eso. ¿Con Mario Moreno qué pasó? Con Mario Moreno, pues con Mario Moreno la relación es muy diversa en diversos puntos de la vida. Hay que recordar que originalmente en 1996 él era el síndico y yo era el presidente municipal. Es un primer toque, pero antes yo era el presidente del PRI y él era el secretario general. No es una relación cualquiera, es una relación de muchos cargos relacionados y de mucho tiempo. Una relación bien cimentada. Sí, claro, él me conoce muy bien y yo lo conozco ahí, muy entonces? bien. No, pues, a ver, lo que ha pasado, ahí está la historia. Y no es una historia mala, Gamaliel. A ver, fue diputado cuando fuimos compañeros diputados locales, fue presidente municipal, y llegó el momento en que yo fui gobernador. Y cuando fui gobernador, pues traté de abrirle la puerta a Mario, ¿no? Yo no tengo ninguna circunstancia que me limite a decir que de mi parte, mi mano ha existido con Mario. No tengo un rompimiento con él. No creo que haya una relación así insalvable. Es más, yo creo que a Mario merece que le vaya mejor. Eso lo digo con toda claridad. Porque Mario ha luchado mucho por llegar. ¿Se la merece? Yo creo que se merece él. Por supuesto que le vaya mejor. Claro que se lo merece. Sin duda. Vamos a casos difíciles. El tema de Héctor Javier, que sin lugar a dudas cimbró a Héctor Astudillo y a toda la familia. Y le sigue doliendo. Pues mira, esos son asuntos, los asuntos de la relación con la familia cuando un hijo se va. Es el más difícil que pueda vivir un ser humano. Perder un hijo es lo más complicado y lo más duro que puede vivir un ciudadano, un ser humano. Yo lo viví y todavía me sigo preguntando y le doy gracias a Dios que lo haya yo podido transitar y que esté yo entero y que no esté envuelto en la derrota, en el pesimismo, ni tampoco en el alcoholismo, porque eso puede suceder fácilmente. Cuando viene una circunstancia difícil, el alcohol es un refugio no correcto, es un refugio equivocado. Estoy bien, lamentablemente sucedió algo que no teníamos programado que sucediera, se fue, me dejó dos luces maravillosas que son sus hijos, Héctor y Javier,
Uno de ellos, mi nieto mayor, es Charrito, es un charrito maravilloso. Es un niño muy, muy alegre, muy simpático. El otro, Javier, es más serio, un excelente estudiante, un niño con mucha chispa para la escuela. Y yo creo que yo me sigo preguntando qué hubiera pasado si Héctor Javier se hubiera ido y no me hubiera dejado estos maravillosos niños. Hubiera sido todavía más difícil este tema. Entonces, yo creo que los niños han amortiguado mucho la presencia de mi esposa, de mi hijo Ricardo, de mis otros nietos, de Ricardo y de José María. Sin duda, Dios me limitó con mi hijo, porque no quiero decir que me lo quitó, me limitó con la presencia de mi hijo, pero también me dejó cosas maravillosas que trato de disfrutar todos los días en mi vida. ¿Se arrepiente de no haberle dado algo a Héctor Javier? Yo creo que traté de ser con mi hijo un padre protector. Sin duda, siempre traté de estar, que él estuviera mejor, que su familia, y eso pudo haber sido también un tema que está ahí y que se relacionó también con su fallecimiento, ¿no? No siempre tener mucho es lo mejor. Recuerdo que en una ocasión me dijo Héctor Astudillo, lo normal es que los hijos enterremos a los padres, pero cuando los padres enterramos a los hijos es otra historia. Sí, pues es algo que no hay palabras para describirlo, para platicarlo. Yo puedo ser muy parlanchín en temas de la política, en temas legales, en temas históricos, que me gusta tanto la historia. Soy un gran aficionado a la historia. Soy miembro de la Academia Nacional de Historia y Geografía en Guerrero, filial de la Universidad de Guerrero, pero es un tema en el que no tengo muchas palabras para platicarlo, ¿no? ¿Cómo ve la caballada? Bueno, perdón, ¿cómo ve a los aspirantes de Morena al 2027? Pues los veo con muchas ganas, ¿no?, de participar. Qué bueno. Creo, como te lo dije también hace unos días en la entrevista, creo que están fuera de la ley, fuera de la Constitución, más que de la ley, fuera de la Constitución. Y es un asunto que tarde que temprano va a tener consecuencias, no sé cuándo. Pero no se puede estar con campañas tan anticipadas sin tener ninguna consecuencia. Y eso es muy delicado, y eso no lo digo yo, lo dicen los analistas políticos nacionales. Lo dicen también quienes conocen en temas jurídicos. Lamentablemente creo que tener tanto poder a Morena también le ha hecho perder la visión del respeto, en este caso, a las leyes, ¿no? ¿Cuál es el mensaje de Héctor Astudillo a los aspirantes? No, ninguno. Yo no tendría por qué darles un mensaje a los aspirantes porque yo no soy de Morena. Yo lo que creo es que mi mensaje es a todos los mexicanos, a todos los guerrerenses. Yo creo que uno puede tener mucho proyecto, mucha ambición política, que es normal. No hay meta sin ambición, la buena ambición, a esa me refiero, si no se respeta la ley. Yo creo que ante todo hay que tener presente que este país debe seguir siendo un país de leyes y hay que respetarlas. ¿Va a ganar Morena la gobernatura de Guerrero? Ese es un asunto que está por verse. Si hoy fuera la elección, pues seguramente los números que hay en las encuestas dicen que sí. Yo creo que así sería. Pero faltan muchos meses, falta 11 meses para la elección. Y en 11 meses pueden pasar muchísimas cosas. Así, la política es circunstancia, la política es tiempo. El tiempo es de 11 meses y las circunstancias todavía no las vemos. No se pudo. Nos descalificó Inglaterra en fútbol, Héctor Astudillo. Sí, pero yo creo que lo que sí se pudo fue levantar mucho ánimo en el país entre los mexicanos, las mexicanas, los niños, los jóvenes, los padres de familia. Toda la gente de México, sin duda, se emocionó, hubo alegría, hubo entusiasmo, llegó hasta donde tenía que llegar, pero con una gran dignidad. México jugó el pasado domingo, dio el corazón, y creo que hay que darle las gracias a todos estos jóvenes, principalmente porque es una selección de muchos jóvenes que dieron dieron la vida pues en la cancha, ¿no? No se pudo, nada más te doy un dato que lo escuchaba yo ayer, porque tampoco me dediqué a tomar datos del fútbol, detalles como los que te voy a decir. Inglaterra llegó 5 veces y metió 3 goles. México llegó 18 veces y metió 2 goles.
quién merecía ganar el partido. Hijo. Yo creo que lo merecía ganar México en base a estos datos. Hubo mucho llanto el domingo, los datos estadísticos, igual que las encuestas, si tú tienes que hablar de política electoral, tienes que hablar de encuestas, pero también tienes que hablar de resultados. ¿Qué tanto influyen las encuestas? Esa película ya la vio Héctor Astudillo, las encuestas que llegaban al escritorio en ese entonces, ¿qué tanto influyen las encuestas? Pues cuando son buenas, te animan, cuando son malas, te tienen que preocupar o te preocupan. Pero hay de encuestadoras a encuestadoras. Claro, hay que ver a quién le haces caso. Hay unas que cuestan 10,000 pesos, 20,000 pesos y te colocan en primer lugar o te empatan, ¿no? Uh-huh. Y cuando estás en el último lugar, hay otras serias que te dicen, mire, las situaciones. Y entonces es que utilizar la encuesta para lo que realmente debe servir, para tomar decisiones, porque las encuestas no ganan elecciones. Las encuestas te orientan qué hacer para ganar elecciones. Es un referente, ¿no? Es un referente. Y por supuesto que son muy importantes. Y yo siempre le he hecho caso a las encuestas. Hay muchas encuestadoras, Patito, ¿no? Yo conozco las encuestas. Precisamente hay una encuesta, una encuestadora nacional que está manejada, que anteriormente era la encuestadora del periódico Reforma, que ella se llama, déjame acordar cómo es, Lorena Becerra, ajá, que está trabajando de manera particular, y Lorena Becerra ha señalado que Morena en los últimos tiempos ha perdido pues una muy buena cantidad de puntos frente a la opinión pública nacional. La propia presidenta también los ha perdido. Eso es lo que dicen las encuestas de Lorena Becerra. El propio Mitofsky reconoce que hay una reducción de la aceptación de la presidenta de la República y de Morena. Y también el último periodo, la última encuesta que da el periódico El Financiero, con un hombre que se llama precisamente, se llama Moreno, también como el famoso Alito se llama igual, Alejandro Moreno, el encuestador, reconocen que hay una disminución en la aceptación. En este momento Morena no está como estaba hace 2 años. ¿Y eso significa que va a perder gubernaturas? No, eso no significa eso, porque igual y se pueden hacer muchas cosas para corregir, pero en este momento no estamos como hace 2 años y quién sabe cómo estemos dentro de 10, 11 meses. Yo quiero agradecer el que nos haya permitido estar aquí en su domicilio, en Sin Filtros. Un mensaje para los amigos de Guerrero. Bueno, pues muchas gracias. Primero, decirles que estoy en Chilpancingo, regreso frecuentemente aquí a mi casa. Guerrero es un estado al que yo amo profundamente. A todos les mando un saludo, un abrazo. Hoy soy padrino de una escuela que se llama la Escuela Justo Sierra. Aquí en Chilpancingo me insistieron mucho que yo fuera padrino. Les dije a los padres de familia que vinieron a invitar a los maestros, oigan, ya lo de las clausuras para mí como que ya es un asunto que ya no le entro mucho a eso. Me insistieron mucho. Vine por eso y por la entrevista que me comprometí contigo. Aquí estoy. Regresaré hoy a la Ciudad de México. Mañana es cumpleaños de Jorge Álvarez Maínez. Me invitó a su cumpleaños en la Ciudad de México. Tengo un compromiso el fin de semana en Puebla con mi nieto que es charro y seguramente los próximos días regresaré especialmente a Acapulco para tener algún trabajo relacionado con Movimiento Ciudadano. A todos los que me escuchan, muchísimas gracias. A quienes no me escuchan, por supuesto, mi saludo respetuoso siempre, como siempre he sido, con respeto para todos y deseándoles que este estado y Chilpancingo esté mejor. Finalmente yo quisiera preguntarle al bote pronto 2 nombres. Carmen Flores. ¿Qué significó para usted? Mi apapachadora, mi madre, creo que quien más me quiso, ¿no? Mercedes Calvo. Híjole, solidaridad absoluta, permanente, firmeza, preparación, honestidad, una mujer muy honesta y muy trabajadora. Gracias, Héctor Astudillo. Gracias, muchas gracias. Vamos a ir a la pausa comercial Sin Filtros a través de estas plataformas, a través de 2 frecuencias. Vamos a la pausa, no le cambie y regresamos.